Le doy la bienvenida y saludo con gusto al investigador del PUED UNAM, Saúl Arellano. ¿Cómo estás, Saúl? Con el gusto de saludarte. Y bueno, vaya nivel de impunidad que tenemos en México. ¿A qué se debe que estamos llegando a este 2022 y no vemos pues una ventana de oportunidad para poder revertir estos números que estamos registrando en cuanto a la impunidad frente a los casos resueltos y a los delitos que se están registrando? Con el gusto de saludarte, Saúl. Igualmente, Gabriel, te agradezco mucho la invitación aquí en Mega Noticias. Mira, de lo que estamos viendo en el país es una magnitud de veras inaudita en términos de la cantidad de delitos que se cometen, aquellos que son denunciados ante una autoridad y aquellos que, habiendo sido denunciados, realmente se convierten en carpetas de investigación y luego pasan a un proceso judicial y realmente se establecen sentencias firmes. Si armamos toda esa cadena, de cada 100 delitos que se cometen, nos dice el INEGI que aproximadamente solo se denuncia el 8%, es decir, 8 de cada 100 van las personas que han sido víctimas del delito y lo denuncian ante una autoridad. De esos 8, de esos 100 que se cometieron en total, solamente alrededor del 60% llegan a convertirse en procesos judiciales, es decir, la autoridad ministerial confirma que hay delito que perseguir, que hay algún probable responsable o varios, y lo manda a un juez. Ya vamos ahí en una cantidad mucho menor. Y luego sentencias condenatorias, que en México lamentablemente son muy altas, somos uno de los países que tiene mayor tasa de sentencias condenatorias, lo cual habla de un sistema judicial muy malo, porque no ocurre así. Generalmente andan a nivel internacional, un 60% de las sentencias son condenatorias. En México andamos arriba del 90%. Eso nos habla del quiebre pues, que hay en el sistema de procuración y de impartición de justicia. Entonces, las sentencias que quedan firmes son solamente 4 de cada 100. Es decir, en México tenemos un nivel de impunidad por arriba del 97%, que evidentemente constituye un llamado a que las y los delincuentes pues sigan actuando con toda tranquilidad en el país. Desde el 2008 se constituyó en México una reforma que fue constitucional y legal y que construía un nuevo sistema de justicia, el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, como se le llama, el cual pretendía que hubiese una garantía, tal como lo establece la Constitución, artículo 19, una justicia pronta y expedita para las personas, incorporando los nuevos principios de presunción de inocencia, los principios de equidad procesal, todo lo que se metió en la nueva reforma y la cual no se implementó adecuadamente, y eso ha llevado a que no se profesionalizaron de manera adecuada los fiscales, no se profesionalizaron de manera adecuada en los juzgados, no hubo todo el proceso que se esperaba de parte de los despachos privados para mejorar su participación en el nuevo sistema oral, y con la paradoja conviven casos del sistema antiguo con los del sistema oral, y se continuó con esa dinámica de tener acusaciones con base, una de dos, o en testimonios, que vimos todas y todos el documental aquel de presunto culpable, te acordarás tú, Gabriel, presunto culpable, en el cual pues basta con que alguien te señale de que tú hiciste algo y te vas a la cárcel, ¿no? Entonces el tema de las declaraciones, los testimonios de presuntas víctimas sigue teniendo un valor probatorio elevadísimo en un sistema que además se mueve con base en documentos todavía y que no ha podido avanzar. Entonces lo que tenemos es un tema enorme de no denuncia, porque la gente cree que si vas a la autoridad no sirve de nada, no te van a resolver, serás tú tratada como víctima o en tanto víctima como si fueses la o el responsable de haber cometido el delito. Y tenemos la otra parte que es gravísima. El sistema penitenciario mexicano sigue siendo la parte más oscura del Estado, porque no contamos con un sistema de reinserción social apropiado. Vemos cómo se da este proceso que se le llama ahora de la silla giratoria, en la cual las personas acusadas, privadas de libertad, salen por deficiencias de los procesos y a los 2, 3 meses, a un año, reinciden y caen nuevamente
en el sistema penitenciario, y los que purgan sentencias o purgan condenas de cierto tiempo considerable, pues salen con pocas capacidades, nuevamente a un sistema que le rechaza en lo social y que no hubo adentro un proceso de reintegración a la vida académica, a una formación laboral que les permita no perder capacidades y experiencias y luego reintegrarse al mercado de trabajo. No hay, siguen persistiendo prácticas en este país donde te piden, por ejemplo, constancias de no antecedentes penales, y este tipo de detalles van dificultando que se dé el proceso de reinserción, cuando además todas y todos sabemos que las cárceles de México funcionan prácticamente como auténticas escuelas del crimen, ¿no? Ya. Oye, ahorita que comentabas sobre la puerta giratoria o la silla giratoria, qué ironía que en su momento las Fuerzas Armadas hablaban de esto, y bueno, ahora las Fuerzas Armadas son las que pues ocupan un espacio importantísimo en esto, precisamente el combate al crimen organizado, sobre todo al crimen organizado, bueno, a la delincuencia, pero bueno, ese es otro tema. Hace un momento comentabas sobre el sistema de justicia penal. Ahí las autoridades hablan mucho de la justicia alternativa o estos mecanismos alternativos para poder impartir justicia o reparar el daño. Pero esto, entiendo, y Saúl, me gustaría conocer tu opinión, se está quedando muy corto. O sea, sigue la impunidad a pesar de todos estos mecanismos que se supone que deberían de darle o evitar meterle presión al sistema judicial, que parece que no avanza. Así es, mira, los mecanismos de mediación, como se denominan en la ley, pues todavía son muy incipientes, y son mecanismos que están pensados para que aquellos delitos menores, es decir, lesiones, es decir, amenazas, riñas, se puedan resolver por medios alternativos a los del sistema penal. El grave problema que seguimos enfrentando también, Gabriel, es el de la corrupción. Mira, hablo con muchas y muchos abogados litigantes, yo no lo soy, pero platicando con las y los abogados litigantes, todos te dicen, o la gran mayoría te dicen, que sigue imperando esta lógica de que si no va el billete en el expediente, pues tu expediente se queda hasta abajo y no avanza, ¿no? Entonces no se mueve, no se mueve. Así es, pues se queda ahí durmiendo el sueño de los justos, y lamentablemente seguimos teniendo un sistema de justicia que está diseñado para que solamente la gente que tiene cierto nivel de recursos pueda salir de la cárcel. Las personas en condiciones de mayor pobreza, vulnerabilidad, son quienes están ahí. Cuando uno revisa quiénes son las personas privadas de la libertad, te das cuenta de casos gravísimos. Mira, por ejemplo, en México tenemos aproximadamente 145,000 personas privadas de la libertad. De ellas, alrededor de 11,000 son mujeres. De estas, casi el 80% están por delitos menores, es decir, por delitos como robo con violencia, por delitos que se pueden resolver de otro modo, de formas más expeditas, pero cuando ves quiénes son quienes delinquen, son personas muy jóvenes, menores de 25 años en promedio, muchos menores incluso de 20 que están ubicados en el segmento de 10 a 18 años, ahí están casi el 14% de las personas privadas de la libertad. Y cuando ves el nivel de escolaridad, el nivel de ingresos que tenían antes de haber cometido la falta por la cual están en prisión, te das cuenta que son personas de ingresos muy bajos o apenas pegándole a medios. Estamos entonces ante un sistema judicial que sanciona con mayor rigor, con mayor fuerza a las personas pobres, porque claro, son las que están defendidas por el Instituto de la Defensoría Pública, que hay que decirlo, en los últimos años se renovó, digamos que es de las piezas que mejor engranaron en el sistema nuevo, que tienen muy buenos abogados y abogadas, y que han defendido casos emblemáticos vía lo que se llama el litigio estratégico, pero que aún falta muchísimo más, porque los recursos de que dispone evidentemente no alcanzan para que estos abogados y abogadas atiendan a la gran cantidad de personas que están privadas de la libertad y que no tienen dinero para pagar a un abogado. Se les cargan de 15 o 20 casos que son muy complejos, sin duda alguna, todos ellos, y que evidentemente pues no se dan abastos, por muy buenas que sean las y los abogados. Si tienes una carga excesiva, pues nunca vas a dar. No alcanzan. Los que se esperan. Entonces, todos estos elementos van abonando a que tengamos un sistema en el cual la impunidad es de los delincuentes que no son sancionados, pero también la impunidad de la autoridad que mete a la cárcel
a personas que no deberían estar en la cárcel. Hay una fábrica de culpables en México enorme y que nos lleva a tener este doble rostro de la impunidad. Por un lado, autoridades que integran mal las averiguaciones, que integran mal sus carpetas de investigación, violan el debido proceso, violan procedimientos mínimos, como no torturar. La tortura sigue siendo un método de investigación en este país, lamentablemente. Entonces, vemos que la impunidad se da de los dos lados, de las y los delincuentes, pero también de autoridades que abusan de la autoridad, que están trabajando como no deben hacerlo y que nos pone en un pozo sin salida, ¿no? Y en distintos niveles de la impartición de justicia, las autoridades también, desde el juez hasta, como bien dices, pues el defensor de oficio que está contra las cuerdas. Oye, ya para cerrar, y bueno, poniendo el dedo en la llaga, pues parece que la impunidad es parte del sistema, Saúl. Parece que es lamentablemente ya es parte de la justicia en México. La impunidad ya es como inherente al sistema, lo cual pues, obviamente no debería de ser así. Lamentablemente tengo que coincidir contigo, Gabriel, y digo lamentablemente porque efectivamente pareciera que en los engranajes del sistema judicial, desde la policía que detiene a las personas hasta el juez o los magistrados y magistradas que son responsables de impartir la justicia, tenemos enormes cadenas sueltas en donde lo que priva, insisto, es la dilación. Nadie tiene procesos cortos en realidad. Mira, dicen, lo peor que te puede pasar en México es que caigas en la cárcel, ¿no? Procesos que dice la Constitución no deberían tener más de un año, no deberían durar más de un año. En realidad hay casos, y los vemos todos los días, de personas que tienen detenidas 8, 10, hasta 12 años sin recibir una sentencia. Mira, de las 140,000 personas que están detenidas y privadas de su libertad, el 45% lo está sin sentencia. Es decir, tenemos cárceles llenas de personas que no han tenido procesos que establezcan la paridad procesal, todo de lo que ya hablamos, y que evidentemente lleva a que las personas pues eleven la apuesta, ¿no? Es decir, si el nivel de probabilidad de que me detengan es muy bajo y el nivel de probabilidad de que me quede muchos años estando en la cárcel es muy alto, esa combinación que pudiera parecer contradictoria constituye un estímulo, porque dices, bueno, me voy a arriesgar, es muy baja la probabilidad de que me detengan, pero me voy a arriesgar porque si me detienen, pues ahí sí me va a tardar años en salir, entonces vale la pena el riesgo. Es esta dimensión paradójica aparentemente, pero que lleva a la delincuencia a generar estas dinámicas, estas lógicas de comisión permanente del delito, además de la protección de que gozan. Y por eso yo decía al principio el tema de la corrupción. No hay una ciudad del país donde no haya ciudadanas y ciudadanos que crean que las policías están ahí para proteger a los delincuentes. Hemos visto los casos de desaparición forzada, casos de fosas clandestinas, donde no te puedes explicar estas cosas sin la participación abierta de la autoridad local, de la autoridad estatal, dando protección y brindando apoyos hasta materiales y de recurso humano a los grupos delincuenciales que ahora también controlan otros ámbitos de la delincuencia. Antes teníamos una diferencia muy clara entre el orden común y el orden federal. Hoy muchos de los ladrones, muchos de los que cometen asaltos en transporte público en realidad trabajan también para el crimen organizado, como halcones, como informantes, o incluso ya cometiendo delitos para garantizar flujo de efectivo a estos grupos de delincuencia que tienen que pagar nómina, tienen que comprar equipos, tienen que hacerse de los recursos que utilizan para delinquir, y entonces hoy tenemos una línea muy difusa entre la delincuencia común y la delincuencia del orden federal. Sí. Saúl, pues muchísimas gracias por este análisis, verdaderamente quedamos muy, muy mal parados. Muchísimas gracias por este análisis. Un fuerte abrazo, Gabriel, gracias por el espacio.